Día, profe. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar un minutito más a que la sala de espera pasemos todos. Ahí está. Ahí se está grabando. Ok. Vamos a retroceder 2 láminas entonces, que habíamos hablado de la verificación de la fuerza de pandeo, uno de los elementos importantes dentro de la selección de los cilindros, donde teníamos para este cálculo, ¿no es cierto?, diferentes largos libres de pandeo, que es un factor que se pone en la fórmula para ver la instalación, cómo está hecha, y ahí hemos visto que el mejor caso de la mejor instalación es el caso que tenemos aquí como caso 4, donde la carga tiene unas guías, ¿no es cierto?, no se mueve libremente, y en ese caso el factor de pandeo es el menor. Para la selección de cilindro tenemos diferentes gráficos. Uno de los primeros gráficos que utilizamos es el gráfico de diagrama de presión-fuerza, donde en función del diámetro nominal del cilindro y la presión de trabajo podemos establecer cuál es la fuerza que ese cilindro puede ejercer. Por ejemplo, si tenemos un cilindro de 12 milímetros de diámetro y estamos trabajando con una presión de 7 bar, vemos que la fuerza que puede ejercer es aproximadamente de 75 newton. Y así tenemos, ¿no es cierto?, para un cilindro de 100 milímetros de diámetro, y si estamos trabajando con 5 bar, tenemos entonces una fuerza de 4000 newton
que puede ejercer este cilindro. Está claro de que todos estos gráficos ahora están metidos en software, entonces basta que yo meta la presión, el diámetro, y con eso me sale la fuerza. Es más, muchas veces los fabricantes te entregan estos mismos herramientas para seleccionar cómo se llaman los cilindros. Asimismo, como tenemos presión y fuerza en función del diámetro, también tenemos, ¿no es cierto?, aquí otro tipo de presión-fuerza, donde tenemos desde 2 bar hasta 15 bar, con diámetros hasta 300 milímetros. Tenemos otro diagrama, que es el diagrama de pandeo, donde en función del diámetro del vástago, en este caso, de la carrera que tenemos que tiene que realizar, la carrera de trabajo que tiene que realizar del cilindro, y la fuerza que tiene que levantar, ¿no es cierto?, que tiene que soportar el vástago, vamos a establecer los diferentes tipos de diámetros de vástago que podemos usar o los límites que tenemos. Por ejemplo, si ya tenemos un cilindro, un cilindro de 16 milímetros de diámetro, y además tenemos que la carrera que tenemos es de 400 milímetros, si nos vamos por este lado hasta este, vemos que la fuerza máxima que puede soportar este cilindro es de 2 newton. Y así, por otro lado, si queremos soportar, no de 2 newton, perfecto, 2000 newton, una escala logarítmica abajo. Por otro lado, si queremos o necesitamos levantar una carga de 40.000 newton, ¿no es cierto?, y tenemos un diámetro de vástago de 30 milímetros, estamos claros entonces con que la carrera libre máxima que podemos tener es de 200 milímetros. Podemos entonces definir en función del diámetro del vástago nuestras carreras máximas y en función de la fuerza, o por el otro tratar de calcular cuál es el diámetro necesario para un largo de carrera y una fuerza a levantar de tanto. Así también tenemos el consumo de aire, ¿no es cierto?, donde en función del diámetro del émbolo, en función de la presión de trabajo, vamos a tener el consumo de aire, ¿no es cierto?, en función de litros por centímetro de carrera, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si tenemos un cilindro con diámetro 100 y estamos trabajando a una presión de 8 bar, o sea, estamos en esta línea, y subimos por acá, llegamos hasta que nosotros vamos a tener 6 litros, no, 0,6 litros de consumo por cada centímetro de carrera. O sea, si tenemos 10 centímetros de carrera que el cilindro tiene que ejercer, vamos a tener 6 litros de consumo de ese cilindro. Y en función de las veces que ese cilindro tenga que trabajar del tiempo, vamos a tener, ¿no es cierto?, el caudal en cuanto a litros por minuto o litros por hora o lo que queramos. ¿Queda claro más o menos cómo se utilizan estos gráficos? Sí, profe. Chicos, perfecto. Estos más o menos los gráficos que tienen que usar en su proyecto, cuando empiecen a definir, ¿no es cierto?, los elementos de trabajo. Aquí tenemos una forma en que se especifican los diferentes cilindros. Entonces, ¿quién me puede decir, por favor, qué tipo de cilindro que tenemos acá? David Fernández, por favor. Es un cilindro con amortiguación de 2 entradas, o sea, de entrada y salida. Ok, pero ¿y qué tipo de amortiguación es? ¿Fija o variable o regulable? Creo que fija.
No, regulable es porque tiene la flecha, ¿ok? Y te falta decir qué tipo de cilindro es, simple efecto o doble efecto. Ah, ya, simple efecto. No, es doble efecto. Vamos viendo por qué. Recuerden que simple efecto tiene que tener algún método de retorno y además cuando simple efecto tiene una sola entrada, no tiene como está indicando ahí dos entradas. Cada vez que ustedes vean dos entradas es un cilindro de doble efecto, recibe presión por ambos lados. Además, es lo primero que se dice, cilindro de simple efecto, doble efecto. Y además, ¿no es cierto?, este símbolo que tiene acá, claramente, como decía David, tiene amortiguación, y esa amortiguación, además, por la flecha que tiene ahí puesta, es una amortiguación regulable. Y Jorge Sandón, por ejemplo, el segundo cilindro que tenemos acá, este que estamos indicando, ¿qué tipo de cilindro es? ¿Aló? ¿De doble vástago? Te vuelvo a decir, Con siempre se dice primero si es de simple o doble efecto. doble efecto de doble vástago. Perfecto. Con regulable, la amortiguación. Amortiguación regulable, perfecto. Y aquí vamos viendo entonces los tipos de especificaciones que vemos, ¿no es cierto? De hecho, aquí salía acción, doble efecto, ¿no es cierto?, de aire, con una operación, una presión máxima de operación de 1 megapascal, con la temperatura del fluido máxima que puede y mínima que puede utilizar, si requiere o requiere lubricación, ¿no es cierto? Las velocidades que puede operar entre 50 y 1000 milímetros por segundo, con un stroke. Stroke es el largo de trabajo del vástago, ¿no es cierto? Hasta 1000 milímetros, ¿no es cierto? Si tiene cushion o si tiene amortiguación, ¿no es cierto? A ambos lados, ¿no es cierto? Y el tipo de conexión que tiene, de G1/8 hasta G1/2, cómo se puede montar. Se puede montar con flange rotatorio, con flange en la cabeza, con doble o simple, doble o simple pivoteo. E incluso tenemos, ¿no es cierto?, en función del diámetro, tenemos los standard strokes, stroke es el largo del vástago operable. Aquí tenemos en cuanto al mismo cilindro, en cuanto al output, y fíjense por favor una característica. Fíjense que dice out e in. O sea, te está diciendo las fuerzas máximas que puede utilizar para la salida y para la entrada. ¿Por qué hace esa diferencia? Ahí lo tenemos, para la salida y para la entrada. ¿Por qué, por ejemplo, dice que para un cilindro de 32 milímetros de diámetro con un vástago de 12 milímetros de diámetro puede ejercer 161 megapascal a la salida y menos 138 megapascal a la entrada? ¿Por qué hace esa diferencia? Porque la fuerza tiene áreas efectiva diferentes. en la cara Perfecto. de la presión es menor en la entrada que en la de salida. Efectiva. ¿Y por qué la carga es menor en la entrada? Porque lo que dijo Joaquín, ¿no es cierto? Porque el área que tenemos disponible para la entrada del cilindro es menor, dado que esa área también está ocupada por el espacio del vástago. Y ahí lo tienen, ¿no es cierto? 804 milímetros cuadrados y 691 milímetros cuadrados. Entonces, siempre es importante el tamaño del cilindro y también el tamaño del vástago. Y además vimos que el tamaño del vástago no solo es importante por la fuerza que puede ejercer la entrada, sino también por el pandeo, ¿no es cierto? Ok. Y aquí tenemos los pesos de cada uno de los cilindros. Aquí tenemos otra forma de seleccionar los cilindros, ¿no es cierto? Presión máxima de operación de 1 a 16 bar, temperaturas máximas de operación de menos 20 a 80 grados, tubos y tapas de aluminio, los tirantes de acero, el fluido aire comprimido con o sin lubricación. Aquí vamos viendo tener información entonces cuando adquiramos de si nuestro sistema de tratamiento de aire requiere o no requiere lubricación. Aquí tenemos también entonces
Otro tipo de seleccionar, ¿no es cierto? El tipo de vástago por los cilindros del diámetro. Tenemos, ¿no es cierto?, también, espérenme un segundo. Espérenme un segundo. Voy a volver a compartirla. La presentación. Ahí está. Tenemos entonces el diámetro del cilindro, el largo de la carrera, los kilos del equipo, el diámetro de los vástagos y los tipos de conexiones. Estas son diferentes formas. Y aquí tenemos los valores más o menos que tiene, ¿no es cierto? Esto, no, aquí no sale, aquí sale. Un cilindro 80-80-300, ¿no es cierto? Hay que ver qué tipo, qué significa. Probablemente el 300 es el largo de carrera y el primer 80 que está indicado ahí es el diámetro del cilindro. Tiene un valor de 245.000 pesos sin impuestos. ¿Ok? Es para que vayamos viendo cuánto es el valor que van a tener los equipos que ustedes van a utilizar. Antes de pasar a esto, me gustaría mostrarles también información de los tipos de accesorios que se pueden utilizar para los cilindros. Voy a compartir con ustedes entonces un catálogo de los cilindros, ¿no es cierto? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el tipo de cilindro de la empresa que se llama Neumática, cilindros de doble efecto, ¿no es cierto?, actuadores lineales, y aquí empezamos en los accesorios. Por ejemplo, estos son los tipos de montajes que ustedes pueden tener, ¿no es cierto? Un tipo pivotante tipo macho o tipo hembra, ¿no es cierto? Aquí tenemos diferentes anillos magnéticos para cilindros. Mire, para lo que se utilizan los anillos magnéticos, permiten utilizar sensores para el control de la posición del vástago. O sea, estos anillos se ponen sobre la camisa y permiten, ¿cómo se llama?, identificar la posición en que está el vástago. Y esa información lo podemos utilizar dentro del cilindro. Tenemos, por ejemplo, aquí diferentes tipos de horquilla para el vástago o flanges para sujetar, ¿no es cierto?, el fin del vástago. Aquí tenemos incluso kits para armado de un cilindro. Tenemos los diferentes tipos de cabezales, tenemos los diferentes tipos de vástago y aquí en medio tenemos, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de camisa. Entonces, cuando a ustedes les toque elegir su cilindro, se van a encontrar con todas estas múltiples posibilidades. Dentro también de los tipos de cilindro, nos vamos a encontrar con cilindros sin vástago. Es un cilindro, entonces, en que el émbolo es el que indica la posición del elemento de trabajo. Estos cilindros sin vástago se usan en casos como los que están indicados ahí, para mover una carga entre dos puntos, para abrir o cerrar una puerta, o para mover, ¿no es cierto?, en el caso de, para mover, ¿no es cierto?, un elemento desde una posición hasta otra posición. Estos cilindros entonces tienen la característica que es solo el cuerpo y no tiene un vástago de trabajo, sino que el mismo émbolo es el elemento de trabajo. Estos cilindros sin vástago son con transmisión magnética o transmisión mecánica. Aquí lo que tenemos entonces
es que este cuerpo que está acá adentro es el émbolo, y magnéticamente por afuera de la camisa, el émbolo, ¿no es cierto?, mueve algún elemento de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, cuando nosotros ponemos presión por el lado izquierdo y el émbolo se mueve hacia el lado derecho, esta placa que está acá arriba también se va a mover magnéticamente siguiendo al émbolo hacia el lado derecho. Y aquí abajo tenemos la simbología que tiene este tipo de cilindro. Aquí vemos físicamente cómo es un cilindro sin vástago de transmisión magnética. ¿Ok? Y también tenemos ahora un cilindro sin vástago, pero de transmisión mecánica, en este caso. Fíjense la simbología, ¿no es cierto? Hay una unión, hay un enlace entre el émbolo que está dentro de la camisa y el elemento de movimiento que está fuera de la camisa, ¿no es cierto? En este caso es una parte, una membrana flexible que es la que permite mover mecánicamente la parte externa, ¿no es cierto?, del cilindro. Aquí tenemos un tipo de actuador rotativo. Tal como teníamos los motores por un lado, los actuadores rotativos, o sea, tal como teníamos los compresores por un lado y vimos compresores de engranaje, compresores de paleta, podemos también tener elementos de trabajo o actuadores que son del tipo rotativo. En este caso lo que tenemos, ¿no es cierto?, es un mismo elemento de engranaje o de paleta, donde en este caso nosotros le metemos presión y es el motor que va a funcionar. En este caso nosotros le entregamos presión a este motor y el vástago o el eje gira como resultado del trabajo. Y aquí tenemos cómo seleccionar, ¿no es cierto?, en función del tipo de tamaño del motor, ¿no es cierto? Tenemos que es un motor del tipo de paleta, paleta simple o paleta doble, ¿no es cierto?, con los elementos de trabajo que puede entregar, con las características de trabajo que puede empezar. Las presiones de trabajo, el tipo de conexión. Esto es por si ustedes tienen que utilizar, ¿no es cierto?, un motor dentro de su proyecto. Con esto cerramos lo que es, ¿no es cierto?, el módulo de cilindros neumáticos y vamos a pasar ahora a lo que son válvulas neumáticas. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta el momento? Vamos a ver entonces. Dígame. Respecto a los cilindros de simple efecto y los de doble, ¿hay alguna diferencia comparativa entre ambos o son dos tipos? El de simple efecto se ve como más práctico, ¿no? Lo que pasa es que el de simple efecto tú lo utilizas solo cuando requieres carrera de trabajo en un solo sentido. Efectivamente, es mucho más simple, constructivamente, es más barato, tiene un resorte en el interior, ¿no es cierto?, que permite el retorno. Acuérdate que los de simple efecto pueden retornar por la carga externa o pueden retornar por un resorte. Entonces veamos qué casos de ejemplos tenemos de cilindro de simple efecto y doble efecto. Por ejemplo, cuando tenemos una gata, ¿qué tipo de cilindro es el que usamos en una gata neumática? Si ustedes tuvieran que fabricar una gata, ¿qué tipo de cilindro colocarían? Simple efecto. De doble, ¿Por qué doble? porque no querría que la carga me lo tirara hacia abajo. Sí, pero
acuérdate, Rodrigo, que el efecto de trabajo puede ser que levantar la carga. La carrera de trabajo que tiene que hacer un gato es solamente levantando la carga. La misma carga o el mismo peso puede hacer que retorna. Si estamos hablando de una carga de un auto, por ejemplo, puede ser efectivamente un cilindro de simple efecto, porque yo levanto, la carrera de trabajo es de levantar el auto, y el mismo peso del auto es el que después me trae de vuelta el, el cilindro. ¿Se entiende o no? Sí, Ese caso, el cilindro de simple efecto ni siquiera necesitaría un retorno, un resorte para el retorno, sino que el peso externo. ¿Les queda claro más o menos ese ejemplo de simple efecto? Ahora, supongamos que ya no es una gata, sino que tenemos, ¿no es cierto?, un galpón o tenemos, ¿no es cierto?, en un rack de almacenamiento tenemos 3 niveles y tenemos que subir y bajar carga en esos 3 niveles. ¿Qué tipo de cilindro usaríamos ahí? ¿De simple o de doble efecto? Ignacio Roa. ¿Aló? ¿Sí? ¿El profe puede preguntar de nuevo? Oye, chicos, esto que estamos acá es exactamente igual que estar en clase, ¿ah? O sea, si ustedes van a estar haciendo otra cosa o no van a estar prestando atención, salgan y después ven la grabación nomás. Si aquí necesito la participación de ustedes, ¿cachai? ¿Quién me puede responder la pregunta? Ese sería uno de los efectos. ¿Por qué, Joaquín? Porque uno tiene que controlar la carrera y presión para ir desde el primer piso hasta el quinto, intermedio, después bajar, subir. Efectivamente, en este caso, necesito que la carga suba y baje. Tengo que tener control y el levantar, ¿no es cierto?, y soportar la carga como trabajo, tanto en la salida del vástago como en el retorno del vástago. Si yo tengo trabajo a la salida del vástago y al retorno del vástago, tiene que ser uno de doble efecto. Si yo tengo solamente trabajo en la entrada del vástago o en la salida del vástago, puede ser de simple efecto. Entonces, recuerden que los de simple efecto tenemos con vástago extendido y con vástago retraído. ¿Qué significa un cilindro de simple efecto de vástago extendido? ¿Qué significa eso? Que su posición de descanso es tan extendido. Y por lo tanto, la carrera de trabajo la realiza ¿en qué sentido? Pues hacia adentro. Hacia adentro, efectivamente. En ese caso, el cilindro realiza su carrera de trabajo cuando va entrando el vástago. Los que son cilindros de simple efecto con vástago retraído realizan su carrera de trabajo extendiendo el vástago. Entonces ahí se dan cuenta que en función del requerimiento que tenga, si que requieren trabajo en un sentido o en los dos sentidos, es que ustedes van a decidir utilizar cilindros de simple efecto o de doble efecto. ¿Ok? Por ejemplo, les vamos a mostrar acá, les voy a mostrar, antes de pasar, denme un segundo. Les voy a compartir.
Esta página es bien interesante porque tiene diferentes soluciones neumáticas para diferentes tipos de tareas que ustedes quieran hacer. Entonces vamos a ver un video de un sistema para volteo de cajas. Aquí tenemos entonces un sistema de volteo de caja. Tenemos que lograr que una caja dé vuelta en 180 grados. Y fíjense ustedes cómo utilizan, ¿no es cierto? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo es el traspaso entre una escuadra de volteo y la siguiente escuadra de volteo. ¿Se fijan? Lo que tenemos acá dibujado, ¿no es cierto?, que está indicado con B y con A, es la forma en que es la planta para que las dos cajas no los dos elementos no interfieran, ¿no es cierto? Y aquí vemos cómo al final del recorrido tenemos entonces el volteo de la caja. Ahora, mi pregunta que surge es, ¿qué tipo de cilindros estamos utilizando acá? ¿De simple efecto o de doble efecto? ¿Podría ser simple con resorte o no? Veamos, por ejemplo, entonces las características. Fíjate que los cilindros de simple efecto solamente tienen trabajo en un solo sentido, ¿ok? En este caso, el cilindro está haciendo trabajo en un solo sentido o en los dos sentidos. Si tú ves que en un sentido, tú piensas que en un sentido hace trabajo porque voltea la caja, tiene que hacer trabajo también en el otro sentido porque tiene que devolver la escuadra. La escuadra es como si fuera una carga externa, más allá de que la carga es solamente un elemento, o sea, la escuadra es solamente un elemento de soporte, es también una carga para el cilindro. Entonces, por eso fíjate que en este cilindro está en rojo en este minuto la parte del émbolo, y vamos a ver que cuando retorne va a estar en rojo la parte del vástago. ¿Te fijas? Quiere decir que está recibiendo presión por los dos lados, dado que en un sentido tiene que levantar la escuadra con la caja y en el otro sentido tiene que hacer volver la escuadra a su posición de reposo. ¿Se entiende, no? Pero no bastaría con un resorte más rígido por último para Bueno, levantar el... uno efectivamente podría decir, oye, si basta, ¿no es cierto?, con un resorte, pero fíjate que la idea de los de simple efecto es que su trabajo es en un solo sentido. Cuando tú le pones el resorte es porque no quieres que haga trabajo en ese sentido. Tampoco estás esperando que el resorte lo único que hace es retornar el vástago a su posición de reposo. No es llevar carga a su posición de reposo. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Profe, la fuerza externa de la escuadra no es la que la hace retornar. Si te fijas, mira, fíjate que en este caso, cuando están retornando la escuadra, no es una fuerza externa, no. Cuando queda así, no se ve en este ejemplo que el peso de la escuadra, ¿no es cierto?, que está a mano derecha, pueda hacer retornar el cilindro. La escuadra tendería a quedarse en esa posición, ¿te fijáis? Si está en una posición de equilibrio, además, si se fijan ustedes, la inclinación está hacia el lado izquierdo, por lo tanto, la escuadra del lado derecho no necesariamente tendría el peso como para hacer volver. Efectivamente, si comprobamos que el peso de la escuadra es suficiente, ok, se podría utilizar un cilindro de simple efecto. Pero tal como está indicado acá, ¿no es cierto?, lo más probable es que se tenga que utilizar de doble efecto para poder utilizar, ¿no es cierto?, este equipo. Vamos a buscar... ¿Esos datos los entregan por catálogo? O sea, si yo tuviera un vástago de simple efecto con resorte y que me dijera, 20 newtons me va a entregar el resorte para el retorno. Y con 20 newtons me alcanza a voltear. Lo que pasa es que el resorte, como te digo, está solamente hecho para hacer retornar el vástago y el cilindro. No tiene, si tú quieres hacer trabajo de vuelta, tienes que usar uno de doble efecto. Entonces, en un equipo como este, créeme que productivamente, porque aquí tú empiezas a ver,
lo quieres hacer por ahorrarte unos pesos en el cilindro, pero si el equipo se te queda parado porque no voltea la escuadra, productivamente el fin para el que tú quieres este elemento no va a estar surgiendo. Te ahorraste unos pesos en la fabricación, pero vas a tener que estar constantemente teniendo una persona que retorne la escuadra a su posición. El cilindro de simple efecto está para retorno con peso o por resorte. Si tú efectivamente te puedes asegurar de que el peso lo va a hacer retornar, fantástico, se utiliza. Que es el caso de la gata que se utiliza, ¿no es cierto?, un elevador mecánico que se utiliza en un taller mecánico, donde el mismo peso del auto que yo estoy levantando va a ser el que me va a hacer bajar el cilindro. Aquí tenemos el caso de utilización de un cilindro de simple efecto. ¿Están viendo en pantalla ustedes lo que les estoy mostrando, no? Sí. Sí. Ok, ahí lo tenemos, ¿te fijáis? Si te fijas, ¿no es cierto? La carrera la está haciendo para bajar el sistema, ¿no es cierto?, para poder remachar. Fíjense que lo que está tratando de hacer aquí al costado izquierdo abajo es un remache. El resorte devuelve a su posición de reposo porque no necesito realizar trabajo en ese sentido. Y el resorte lo único que está haciendo ahí es devolver el cilindro a su posición. Y la presión solamente es hacia abajo para remachar al costado izquierdo, abajo. Veamos qué otro ejemplo tenemos de esto. Tenemos para un sistema de tren de aterrizaje. Tenemos, ¿no es cierto?, de que en este caso el cilindro tiene que levantar el tren de aterrizaje y hacer bajar el tren de aterrizaje. Para el tren de aterrizaje de un avión, ¿qué utilizarían ustedes? ¿Un cilindro de simple efecto o doble efecto? Doble. ¿No es cierto? A pesar de que uno pudiera pensar de que el mismo peso del tren de aterrizaje me permite bajarlo, no me puedo arriesgar a que en algún atasco, ¿no es cierto?, no baje y se quede bloqueado el sistema. ¿Ok? Entonces, revisen esta página, Mecanismalar, donde hay diferentes ejemplos de sistemas, mecanismos de utilización de... Tenía otro video por acá. Déjenme un segundo. Les voy a compartir. Profe, Dígame. no me quedó claro cómo es eso de que se atascan los cilindros. No. Tú estás diciendo en el caso del tren de aterrizaje, ¿no es cierto? O en el caso de que yo elija uno de simple vástago y Sí, me arriesgue disculpa, a no un... lo quise decir que el cilindro se atasca. Estoy diciendo, en el caso de un avión, ¿no es cierto? Uno pudiera pensar que para el tren de aterrizaje uno utilizara solamente un cilindro de simple efecto, dado que el mismo peso del tren de aterrizaje es el que podría hacer que el tren bajase, ¿no es cierto? Y solamente tengo el efecto o el área o la carga de trabajo cuando yo retraigo el tren de aterrizaje.
no es que el cilindro en sí se pueda atascar, sino que cualquier elemento que atrasque, por ejemplo, el sistema de engranaje, que puede hacer que por el propio peso no esté bajando el tren de aterrizaje. ¿Ok? No que el cilindro se haya atascado, los cilindros no se atascan. Cuando tienen mantención adecuada, operación adecuada, los cilindros, a ver, como cualquier elemento mecánico, pueden tener fallas, pero si está usado en el rango de especificaciones, en un ambiente para el cual está realizado, no tienen atasco los cilindros. Estoy refiriéndome a que por alguna razón externa se haya atascado el cilindro, el tren de aterrizaje. Un cilindro de doble efecto tiene la gracia de que además hace presión para que el tren de aterrizaje se despliegue o baje. ¿Te fijas? No es solo el propio peso el que hace que el tren de aterrizaje baje. A eso me refería. Ya. Les voy a compartir entonces aquí otro ejemplo de utilización. De cilindro. Aquí lo tenemos para una tenaza. ¿Ves? Se abre y se cierra. ¿Te fijas? Ese es un caso también de utilización de un cilindro. ¿Qué tipo de cilindro podría ser ahí? Podría ser simple. Efectivamente, porque solamente podría ser que la carrera de trabajo sea el mantener presionado y cuando se abre el cilindro, lo vamos a repetir. Cuando se abre el cilindro, no es la carrera de trabajo. Déjame volver a... Profe, una pregunta. Dígame. En ese video también hay un uso de otro cilindro para que esta baje y suba, ¿cierto? Claro, por arriba tendríamos otro tipo de cilindro, ¿no es cierto?, que es el que hace que baje el cabezal, por así decirlo. Ujú. ¿Y ese sería de doble efecto? Ese podría ser de doble efecto, de simple efecto, dependiendo del peso, ¿no es cierto? Ahí se ve que está trabajando, pero lo vamos a detener. Va, ahí, ¿no es cierto? No sé si ven, ¿no es cierto? No puedo rayar la pantalla en este minuto con esto, pero si se ven, no ven el indicador, no lo ven, ¿no es cierto? El video. No está compartiendo el video. Ah, no estoy compartiendo el video. Chuta, peor todavía, no voy a ver nada. Entonces, espérenme un segundo. Vamos a compartir el video. Ok. Ahí está. Ahí vamos a ver cuando baja el cabezal. Ahí baja el cabezal. ¿Te fijas? Se da cuenta que ahí el cabezal baja y uno podría decir que bajó por el propio peso. Hay que ver efectivamente si es el único trabajo que necesita hacer y si es el propio peso, se podría utilizar uno de simple efecto. Y tenemos la tenaza también, que se abre, y cuando se abre, ¿no es cierto?, podría ser el retorno por resorte, y la carrera es cuando lo cierra. Pero a ver, veamos físicamente, ¿qué tipo de cilindro tenemos acá? ¿Es de simple efecto o de doble efecto? Doble efecto. Doble. Efectivamente, vemos que tenemos mangueras, ¿no es cierto?, de distribución del aire tanto a la entrada como a la salida. Por lo tanto, físicamente se está utilizando aquí un cilindro de doble efecto. Con esto, me parece que ya está arriba en el aula lo que es el de simple efecto, el de los cilindros, ¿no es cierto? Me parece que ya está en el aula. ¿Lo pudieron revisar ustedes? Profesor, una consulta. Dígame. ¿Podría ser que por
tratar, en un esfuerzo por usar un cilindro más simple, de simple efecto, el hecho de que tenga un resorte haga que la presión de servicio tenga que ser mayor y por lo tanto en realidad sea preferible usar uno de doble efecto? ¿Por qué piensas tú que más que la presión de servicio, la presión, claro, la presión de trabajo que sea mayor y la presión de servicio? Lo que pasa es que la presión de trabajo se usa para la carrera de trabajo y la carrera de trabajo solamente depende de lo que tú quieras levantar o de lo que tú quieras mover. Entonces, en ese sentido, si tú estás moviendo una carga de 10 newton, en un solo sentido, se puede utilizar uno de simple efecto y no te va a influir ahí el resorte en que tú tengas que usar una presión de trabajo y por lo tanto después una presión de servicio más alta. No necesariamente. Lo que sí uno tiene que evaluar es lo siguiente. Si efectivamente quiero ahorrarme unos pesos por un cilindro de simple efecto en vez de un cilindro de doble efecto, y esto puede causar problemas de seguridad, productividad, prefiero utilizar el de doble efecto. ¿Me entiendes o no? Sí, te entiendo. Gracias. Profe, antes de pasar a otro, ¿cómo se decía? A otro tema, quería preguntar algo sobre estos cilindros, como solo Dígame. para tener feeling, que por lo menos dentro de motor de combustión interna, más o menos se entiende de que se tenga que cambiar o pistón o camisa después de cada cierto tiempo. En Sí. este caso, ¿estos cilindros se les cambia pistón o cilindro o se cambia por completo todo y se cambia seguido o casi nunca se cambian, verdad? Mira, la verdad que en los cilindros, de los elementos principalmente que más pueden sufrir desgaste son las juntas, los sellos, ¿ok? Y de eso efectivamente vemos que venden repuestos de sellos y todo eso. También venden repuestos, tal como vimos en ese PDF que les mostré, hay repuestos de vástagos y de émbolos. Pero un cilindro utilizado con las características que está establecido, con los pesos que está establecido, con las presiones que tiene establecido, no tendría por qué sufrir, ¿no es cierto?, una mantención más allá de lo que es la mantención externa. Como mantención usual a un cilindro, normalmente no es que haya que abrirlo, mantenerlo y después volver a sellarlo. Por lo tanto, son elementos que a lo largo de la vida útil de una máquina pueden durar toda la vida útil de la máquina si es que están utilizados dentro de los rangos nominales. No requieren más allá de mantenimiento. Lo que sí en los sistemas neumáticos hay que estar constantemente revisando son las mangueras, son las conexiones, las juntas. Eso sí tiene que estar uno constantemente revisando en un sistema neumático. La limpieza, ¿no es cierto?, del lugar de trabajo. Claramente, si uno utiliza en un ambiente que es mucho polvo y el aire que está entrando al cilindro puede traer polvo, no está bien filtrado, eso va a hacerle daño al cilindro internamente y en algún momento eso podría requerir, ¿no es cierto?, hasta recambio del cilindro. Ya veo. Muchas ¿Ok? gracias. Vamos a compartir. Ok. Vamos a iniciar entonces la sesión de válvulas. Tal como habíamos dicho que los elementos de trabajo son los cilindros, los motores, en un esquema tenemos que los elementos de control son las válvulas. Los elementos de control de todo el sistema neumático son los que se llaman las válvulas. Y las válvulas son elementos que básicamente se trata de que regulan, de que envían, dirigen el caudal del fluido. Las válvulas, como vemos en este esquema, pueden ser elementos de entrada y elementos de control. Aquí tengo válvulas que son elementos de entrada, es una botonera, y aquí tenemos una válvula que es un elemento de distribución del fluido. ¿Ok? En función de esto, las válvulas se pueden clasificar en de caudal,
de bloqueo, direccionales, distribuidoras, de presión y de cierre. Las válvulas de caudal regulan justamente el caudal de aire que va a ser utilizado. Ojo, vamos a ver que muchas de estas válvulas existen tanto en los sistemas neumáticos como oleohidráulicos, ¿ok? Las válvulas de bloqueo se refieren a que permiten o no permiten el paso del aire hacia diferentes lados, hacia diferentes direcciones. Las direccionales o distribuidoras cambian el flujo, ¿no es cierto?, o distribuyen el flujo de aire en diferentes direcciones. Las de presión regulan la presión, limitan la presión. Y las de cierre son las que permiten el paso del aire o no lo permiten el paso del aire al sistema de trabajo. Estas son las válvulas que nosotros vamos a ver. Si partimos por las válvulas direccionales o distribuidoras del fluido, podemos decir que lo que hacen es dirigen el flujo hacia diferentes posiciones, hacia la cámara del lado del émbolo del cilindro o hacia la cámara del lado del vástago del cilindro. Y esto lo hacen mediante posiciones. Para la identificación de una válvula, tal como un cilindro lo identificamos primero si es de simple efecto, de doble efecto, después el tipo de cilindro que es, si es de doble vástago, si es tándem, si es de, ¿cómo se llama?, sin vástago. En función de eso nosotros, ¿cómo se llama?, identificamos los cilindros. Las válvulas se identifican de la siguiente manera. Primero se nombra el tipo de constitución interna, el número de vías, el número de posiciones, la posición de reposo, el tipo de accionamiento y las características particulares, caudal, presión, temperatura, marca. ¿Ok? Vamos a ver qué se llama cada uno de estos elementos de la válvula. Ahí tenemos entonces una válvula de ejemplo. Esta sería una válvula 5.2, normalmente abierta y accionamiento neumático. Constitución interna. Para la constitución interna tenemos las válvulas de asiento y las válvulas de corredera. Válvulas de asiento, que puede ser asiento esférico o disco plano, y válvulas de corredera, que pueden ser de émbolo, émbolo cursor y disco giratorio. Las válvulas de asiento tienen la gracia que permiten un cierre mucho más estanco que las válvulas de corredera. Estamos clasificando entonces la constitución interna de las válvulas. Pueden ser válvulas de asiento o válvulas de corredera. Una válvula de asiento, aquí tenemos dos tipos de válvulas, ¿no es cierto?, que son de asiento. Asiento esférico es que tiene que el elemento de cierre es una esfera. Y asiento de disco plano es que tiene un elemento disco plano que es el que provoca, ¿no es cierto?, la apertura o el cierre de la válvula. Esta sería entonces una válvula de asiento plano, 2 vías, 2 posiciones, accionamiento manual, retorno por resorte. Ya vamos a ver con qué me refiero a todo esto que estoy diciéndole. Lo primero es identificar. Y las válvulas de corredera, el elemento de distribución o de cierre, en vez de ser un disco plano o una esfera, es un émbolo que tenemos internamente, o corredera, es corredera o émbolo, la que provoca o el que provoca la distribución del flujo de aire por diferentes vías. Este es el émbolo al que nos referimos, y aquí tenemos el asiento esférico o el asiento plano.
Por favor, cualquier duda, interrumpen. ¿Estamos claros hasta el momento, no es cierto? Aquí tenemos entonces una válvula de émbolo y cursor. Espérenme un segundo, aquí hay un error. No es cursos, es cursor. Ok. Donde aquí tenemos el émbolo, pero no es el émbolo directamente el que provoca la distribución, y sino que es lo que se llama un cursor. Las ventajas que tienen las válvulas de émbolo y cursor sobre las de émbolo es que el cierre es más estanco que las de émbolo. Aquí vemos en las de émbolo que justamente, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué está indicando con rojo ahí? ¿Qué es eso? En un plano mecánico, ¿qué estamos indicando ahí? ¿Sello? Esa es como la Un colilla. sello, efectivamente, es un ring, un sello. Entonces pueden sufrir desgaste los sellos y el émbolo. Si se fijan y por lo tanto, cuando sufre desgaste el émbolo, lo que está pasando es que esta zona, esta cámara ya no es estanca y vamos a tener un flujo de aire en un sentido o en otro. Acá vemos que si hay desgaste en lo que sería el cursor, tenemos un resorte que es el que constantemente está presionando el cursor contra la pared de la válvula. Las válvulas de asiento tienen un cierre estanco, no se genera fuga entre el aire, entre una conexión y otra. Y efectivamente, si volvemos a ver lo que es una válvula de asiento, la esfera choca físicamente contra las paredes de la válvula, ¿no es cierto?, y provoca el cierre. Lo mismo el disco. Y las válvulas de corredera se pueden generar fugas por la forma de trabajo que tienen. Estas son las constituciones internas, entonces. Válvulas de asiento y válvulas de corredera. ¿Ok? Independiente si la válvula es de asiento o de corredera, la simbología va a ser la misma. Para hablar de la simbología, dijimos que teníamos posiciones y vías. Vías son las conexiones tanto de entrada como de salida de las válvulas. ¿Ok? Conexiones de paso de flujo de aire de trabajo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque tenemos válvulas neumáticas donde tienen conexiones para el mando que son conexiones neumáticas. Esas conexiones neumáticas para el mando de la válvula no se consideran dentro de las vías. Ya lo vamos a revisar. Una válvula de dos posiciones es una válvula que tiene una posición on y otra posición off. Una posición 1 y otra posición 2. Cada posición se denomina, o en el esquema, se representa con un cuadrado. Aquí tenemos dos cuadrados, dos posiciones. En este caso tenemos tres cuadrados, tenemos tres posiciones. Una válvula de tres posiciones quiere decir que tiene una posición izquierda, una posición de reposo y una posición derecha. ¿Ok? Cuando estamos hablando de las vías, entonces, esta válvula que está en tercer lugar tiene dos vías porque tiene dos conexiones. Tiene una conexión y la segunda conexión. Y esta válvula de acá abajo tiene cuatro conexiones. 1, 2, 3, 4 conexiones. Las conexiones siempre se dibujan solo en la posición de reposo. Las válvulas se dibujan en su posición de reposo y las conexiones se dibujan en la posición de reposo. ¿A qué me refiero con eso? Que aquí no tengo las conexiones dibujadas en las dos posiciones, ¿se fijan? Solamente en una, en la posición de reposo. Siempre la posición de reposo de las válvulas, cuando es de dos vías, es la posición del lado derecho. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura se dice primero el número de
posiciones y después del número de vías. Esta es una válvula 2-2. Esta es una válvula, disculpa, el número de vía y después el número de posiciones. 4-2. 4 vías, 2 posiciones. 2 vías, 2 posiciones. 4-3, 5-3, 3-2. ¿Estamos claros hasta ahí? Además, las válvulas tienen identificación sobre el tipo de conexiones, además del tipo de conexiones y ¿cómo se llama? Y vías, podemos tener identificación de lo siguiente. La primera válvula que tenemos es que es una válvula proporcional. Proporcional se refiere a que en proporción a las presiones de accionamiento va a tener su posición. Vamos a verlo también. Por ejemplo, entonces, esta válvula que tenemos acá, si la empezamos a nombrar, 4 vías, porque tiene 1, 2, 3, 4 conexiones. 3 posiciones. Tiene 3 cajas, por lo tanto 3 posiciones. Y en la posición de reposo, todas las conexiones están cerradas, por lo tanto se llama centro cerrado o normalmente cerrado. Válvula 4-3, normalmente cerrado o centro cerrado. Vamos a tener centro abierto, centro tándem, ya vamos a ver lo que son. Como estamos hablando de válvulas neumáticas, el aire de retorno, el que pasa de retorno por la válvula, ¿no es cierto?, va hacia el escape directo, va hacia el ambiente. Por lo tanto, puede ser un escape con conexión o un escape libre. ¿Cuál dijimos que era uno de los desventajas que tienen los sistemas neumáticos con respecto a los sistemas hidráulicos? Era el que eran más ruidosos, y ese ruido tiene que ver justamente con el escape del aire. Para denominar las conexiones tenemos dos normas, la norma DIN y la norma ISO. La norma DIN, las conexiones de trabajo se llaman A, B, C, D. La conexión de presión es una P, las de escape R, S, T, R de retorno, T de tanque, las de fuga L, y las de pilotaje o de comando son X, Y, Z. Este es el que más vamos a usar nosotros, el DIN. Según la norma ISO, las posiciones de trabajo son números pares, 2, 4, 6. Las de presión es el 1. Las de escape son 3, 5, 7, los impares, bajo el 10. Las de fuga es el 9 y las de pilotaje, números pares sobre el 10, 10, 12, 14. La norma ANSI americana, para las de trabajo, tiene out 1, 2, 3, la de presión es in, las de escape es un exhaust 1, 2, y las de pilotaje, pilot 1, 2 y 3. Esto es para que ustedes cuando vean un plano sepan identificar la nomenclatura. Aquí tenemos entonces diferentes válvulas con diferentes tipos de conexión. La primera válvula, el símbolo, si lo leemos, es una válvula de 2 vías, 2 posiciones. Tiene 2 cajas. Normalmente cerrada. ¿Ok? Cuando vemos la forma constructiva, vemos que es una válvula de émbolo. Y ya vamos a ver
accionamiento manual y retorno por resorte. La aplicación de este tipo de válvula on-off, ¿no es cierto?, conexión 2-2, es una válvula 2-2, 2 vías, 2 posiciones, es de motores de aire y sopladores neumáticos. ¿Funciona o no funciona? Es un interruptor on-off. El segundo tipo de válvula que tenemos es 3-2, con centro normalmente cerrado, porque en la posición de reposo la vía de trabajo está cerrada. Ese es el retorno que está abierto, pero la vía de trabajo está cerrada. Esto se utiliza para cilindros de simple efecto y señales neumáticas. En este caso, tenemos una válvula 3-2, 3 vías, tenemos 1, 2, 3 conexiones, 2 posiciones, y en el caso, fíjense que aquí está abierto, normalmente abierta. NO es N-Open, NC normally closed, NO normally open. Aquí tenemos una 4-2. 1, 2, 3, 4, 2 posiciones. Esta se utiliza en cilindros de doble efecto. La 4-2 y la 5-2 se utilizan en cilindros de doble efecto, y las 3-2 se utilizan en cilindros de simple efecto, y las 2-2 se utilizan en motores neumáticos. Entonces, esta de aquí es 2-2, estas son 3-2, y esta es 4-2, 5-2. Esta es motores. Estas dos son cilindros de simple efecto, y estas dos cilindros de doble efecto. Aquí tenemos otro tipo de válvula. 5-3. Tenemos 3 posiciones y 5 conexiones. En este caso, en la posición de reposo están conectadas centro abierto. Aquí tenemos centro cerrado. Aquí tenemos centro tándem, en que algunas posiciones están abiertas y otras están cerradas. Vamos a ver con más detalle esto. ¿Cuándo se utilizan? Cilindros de doble efecto. Vamos a ver ejemplos. Dijimos que las válvulas se identificaban por el tipo de composición. ¿Qué tipos de composición dijimos que teníamos? Dígame, Carlos Garay. Profe, disculpe la pregunta, es que todavía no me calza eso de las conexiones. O sea, me calza por ejemplo, el 5.3 me calza el 3, pero el 5 no lo puedo ver. Ok. Disculpe la Cuando tú molestia. revisas el 5, tú miras la caja de la posición de reposo. ¿Cuál es la caja de la posición de reposo? En las que tienen 3 vías es la caja del centro, y en las que tienen, o sea, las que tienen 3 posiciones es la caja del centro, y en las que tienen 2 posiciones es la caja de la derecha. Vamos a ver la caja del centro. ¿Cuántas conexiones tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Esa es una válvula 5-3. Vamos a ver acá.
Son válvulas de 2 posiciones. Esta que tenemos acá, en una válvula de 2 posiciones, la posición de reposo es la de la derecha. ¿Cuántas conexiones tiene la de la derecha? 1, 2. Esa es una válvula 2-2. Aquí, ¿cuál es la posición de reposo? La de la derecha. Veamos entonces la caja de la derecha. ¿Cuántas entradas tiene o salidas? 1, 2, 3. Es una válvula 3-2. Vamos a esta de acá abajo. Es una válvula de 2 posiciones, la de reposo es la de mano derecha. 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, tenemos 4 vías, 2 posiciones. Vamos a la última. También 2 posiciones, caja de la derecha, tengo que contar cuántas conexiones tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Es una válvula 5-2. ¿Te queda más claro? Gracias. Sí, ¿Sí? profe, ahora sí. Ahora, muchas gracias. Sol, dígame, Sol. Profe, por ejemplo, cuando hablamos de que la válvula está normalmente abierta, ¿sería que la posición del cilindro también es abierta normalmente? No, O sea, como de reposo. no necesariamente. Ya vamos a ver, ¿no es cierto?, que normalmente abierta o normalmente cerrada se refiere, ¿no es cierto?, a que está pasando o no pasando presión por alguna de las conexiones. Lo que pasa es que si tú tienes un cilindro que tienes conectada tu posición de salida para que se mantenga retraído el vástago, el normalmente abierta lo único que dice es que va a estar pasando presión hacia la zona del vástago, por lo tanto el vástago va a estar retraído. No es necesariamente de que decir normalmente abierta significa que el vástago va a estar en su posición extendida. Ya lo vamos a ver en los circuitos, ¿ok? Ya, profe, gracias. Entonces, dijimos que las válvulas, ¿cómo se identificaban? Primero, el tipo de construcción. ¿Qué tipo de construcción tenemos? Había 2 tipos de construcción. La 1 y la 2. ¿Es simple y doble? No, confundamos. De asiento o corredera, perfecto. Válvula de asiento, válvula de corredera. En segundo lugar, dijimos que íbamos a identificar el número de vías y el número de posiciones. Las vías se refieren a las conexiones que tiene y las posiciones se refiere a si tiene 2 posiciones, 3 posiciones, ¿no es cierto?, en función del número de cajetines que tendremos en el símbolo. Y ahora vamos a ver cómo se acciona la válvula. Tenemos diferentes tipos de accionamiento: manual, mecánico, neumático, eléctrico y combinado. Los pulsadores, o más que los accionamientos manuales, y la diferente simbología para los accionamientos manuales. Tenemos, en primer lugar, pulsador manual. En segundo lugar, pulsador tipo hongo, palanca, pedal o con llave. Físicamente lo que vemos es esto de acá. Eso es una palanca, que al mover la palanca se acciona la válvula. Aquí tenemos entonces una válvula de tipo accionamiento manual. ¿Quién me puede decir qué tipo de válvula es esa? La primera que tenemos ahí. De 5 vías, 2 posiciones. Accionamiento manual. Entonces se dice 5 vías. Acuérdate que por eso no podemos saber si es una válvula de corredera o, ¿cómo se llama?, o una válvula de asiento. No podemos saberlo, pero sí podemos saber que de 5 vías, 2 posiciones, accionamiento manual, y tenemos que decir también el retorno. En este caso lo vemos al lado acá, por resorte el retorno. ¿Ok?
Aquí tenemos entonces más tipos de accionamiento manual. O más que manual, mecánico ahora. Por leva, por biela, disculpen, por rodillo articulado y por resorte. Accionamiento neumático. Tenemos pilotaje neumático, descarga neumática, presión hidráulica o descarga hidráulica. La única diferencia entre lo neumático y lo hidráulico, recuerden que lo habíamos visto, es que el triángulo es blanco cuando es neumático y es negro cuando es hidráulico. En este caso, físicamente lo que tenemos es que tenemos una conexión adicional. Aquí fíjense que hay una conexión adicional en esta válvula y aquí va una conexión de aire, donde es aire lo que entra a esta cámara y esta cámara acciona el émbolo. Esta conexión nunca la contamos dentro de las conexiones de la válvula, ¿ok? No se dice, no se cuentan las conexiones de pilotaje. Podemos tener una válvula 5.2 con accionamiento neumático, con pilotaje neumático, pero las conexiones neumáticas para el pilotaje no se cuentan. Aquí tenemos accionamiento eléctrico. Un accionamiento eléctrico es que tiene un bobinado eléctrico que cuando se acciona, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando ustedes hacen pasar corriente por un bobinado eléctrico? ¿Qué se genera? Campo magnético. ¿No es cierto? Se genera un campo magnético. Es un electroimán. En este caso, el electroimán atrae o mueve este émbolo, y al mover ese émbolo, se mueve el émbolo interno de la válvula y se provoca el accionamiento de la válvula. Y se pueden decir solenoide, también se llama accionamiento eléctrico o por solenoide. Solenoide, doble solenoide en sentidos contrapuestos. Son tipos de solenoides nomás. Ahí tenemos cómo funciona, ¿no es cierto? Al pasar una corriente eléctrica por un embobinado se genera un campo magnético y ese campo magnético funciona como imán y lo que hace es mover, en este caso, un émbolo. Profe, ¿en qué varían esos diferentes tipos de solenoide? ¿De que era como o simple o doble? Es simplemente, lo que pasa es que vamos a ver también que las presiones de trabajo también influyen. Por lo tanto, si tenemos una cámara, estamos trabajando con altas presiones, quizá vamos a requerir mayor potencia eléctrica para poder mover este émbolo, ¿no es cierto?, que al final mueva el émbolo de la válvula. Entonces, el arrollamiento o mayor cantidad de arrollamiento significa de que tenemos más campo magnético, tenemos más fuerza magnética, ¿ok? Ok, muchas gracias. Aquí tenemos entonces combinado. Acoplamiento combinado significa que tenemos una combinación, en este caso una combinación de dos pilotajes. Pilotaje neumático y pilotaje eléctrico. Aquí también tenemos pilotaje neumático y eléctrico. La única diferencia es que cuando los tenemos aquí en serie, justamente en serie, cuando se tienen dos elementos en serie, ¿a qué función lógica corresponden? Que se tengan que cumplir las dos condiciones necesariamente. Efectivamente, es una condición y, por lo tanto, en este tipo de válvula, en la primera que tenemos, tiene que estar activo el pilotaje neumático y el pilotaje eléctrico para que la válvula funcione. Es una válvula, es un sistema de seguridad. Si no tengo electricidad y solo tengo presión neumática, no funciona. Si solamente tengo electricidad y no tengo presión neumática, no funciona. En el segundo caso,
están en paralelo ambos accionamientos, por lo tanto es un accidente combinado, pero electroimán o neumático. Basta que tenga electricidad o accionamiento o potencia neumática, ¿no es cierto?, o aire a presión para que se accione la válvula. Por lo tanto, ya les dije en ese primer ejercicio, no era la idea. Espérenme un segundo. Antes de terminar esta sesión, espérenme un segundo. Ok. Entonces, ¿qué tipo de válvula es esta entonces? ¿De asiento? Vamos, primero de asiento. Después, ¿qué se dice? ¿Cuántas vías? 2. 2 vías. ¿Cuántas posiciones? 2 posiciones. ¿Accionamiento de qué tipo? Manual. ¿Retorno por? Resorte. Entonces, ¿cuál sería la identificación completa de esta válvula? Profe, ¿no hay que decir que también es esférica? No, no es necesario decir si es de asiento esférico o asiento plano, no. ¿Cuál sería el nombre completo de esta válvula entonces, con nombre y apellido? Profesor, una pregunta. ¿Esa válvula es en manual o mecánica de biela? El No, accionamiento. sí, esto es manual, pero está bien, que se puede usar por biela, accionamiento manual o mecánico. Esta la teníamos clasificada dentro de las mecánicas, llamémosle accionamiento mecánico, o puede ser botón, está mal hecho el dibujo, pero digámosle accionamiento mecánico. Dígame usted mismo, Gracias. ¿cómo sería el nombre completo? En una válvula en 2-2. No, ¿cómo parte? Primero, si es que tenemos la identificación que es de asiento de corredera, se dice que es de asiento. Ya, una válvula de asiento. Ujú. En 2 vías, en 2 posiciones. 2-2, se puede abreviar así. De accionamiento en mecánico. Y En retorno por resorte. Bien, efectivamente es una válvula 2-2 de accionamiento mecánico y retorno por resorte. Aquí se las puse más complicadas. No tenemos ni siquiera la nomenclatura. Tenemos solamente esta simbología. ¿Quién me puede decir qué válvula es? Entonces, lo primero es empezar a identificar los elementos de esta válvula. Por ejemplo, sol. ¿Cuántas conexiones ves ahí tú y qué significa cada nomenclatura? Veo
o 3 conexiones. La nomenclatura, ¿qué significa la P? La presión. ¿Qué significa la A? La A, las salidas. ¿O no? Salida No, de trabajo, efectivamente. salida de trabajo. ¿Y la R qué significa? Salida de escape. Retorno, efectivamente, salida de escape. Perfecto. Don Elías, esta válvula, ¿qué tipo de método constructivo, de forma constructiva tiene? Don Elías, ¿lo desperté? Hay dos Elías, es de asiento. ¿Qué Elías está respondiendo? Elías Moya. Elías Moya, es válvula de asiento, perfecto. Y según tú, ¿cuántas posiciones tiene Elías? En 2. Dos posiciones, ¿no es cierto? Una en que ese botón está arriba y otro el que botón está abajo. En el botón de arriba, ahora el otro Elías Berbetti, en el botón de arriba, en la posición que está arriba, en esta, ¿qué conexiones tenemos? Elías Berbetti. 3, profesor. Tenemos 3 posiciones, pero ¿qué conexiones están conectadas? ¿La presión está pasando hacia dónde? No logro entender bien su pregunta. Tenemos la conexión de presión aquí, y por aquí entra el aire. ¿Está ese aire pasando hacia alguna de las conexiones? No. No, ¿no es cierto? Y en la posición 2, ¿hacia dónde está pasando este aire? Está saliendo por A. O sea, Está saliendo por A. salida. Perfecto. Entonces, la primera posición, que es la posición de reposo, la conexión de la presión, ¿va a estar abierta o cerrada? Cerrada. Perfecto. Y en la segunda posición, que es Va a la estar presión de abierta. trabajo, P va a estar conectada con A, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Y en este mismo caso, doña Natalia García, ¿qué tipo de accionamiento tiene esta válvula? ¿Es manual? Que no tiene O nada. mecánico, digamos, mecánico porque esto es más, lo teníamos clasificado dentro de los mecánicos. ¿Ok? ¿Y el retorno cómo es? ¿Por resorte? Perfecto. Entonces ahora dígame, Natalia, el nombre completo de esta válvula. ¿Cómo sería? Eran 2 posiciones. No, primero se dice, acuérdate si es de asiento o de corredera. De asiento. Ya, después, ¿qué viene? Las posiciones, las conexiones. Las conexiones Sí. son 2, No. ¿Cuántas 3, conexiones? 3, porque vemos la P, 3. la A y la R. 3. Ya. 2 posiciones. 3, 2, ok. 3, 2. Luego no sé qué sigue, profe. Manual. Accionamiento. Accionamiento mecánico. Eso, mecánico. Retorno por. Resorte. Ok. Ahí sí. Entonces sería válvula de asiento, 3-2, accionamiento manual, retorno por resorte. ¿Y quién me puede dibujar? Bueno, lo dejamos después porque ya se me pasó la hora. ¿Cómo sería la simbología de esta válvula? La que está ahí. ¿No es cierto? Dibujamos 2 cajas. Con esas 2 cajas dibujamos 3 conexiones. ¿No es cierto? Donde en la conexión de reposo la presión está cerrado y la A está conectado con el retorno. Accionamiento, aquí se equivocó, ¿no es cierto? Es accionamiento mecánico y retorno por resorte. Vamos relativamente avanzando, señores, ¿se va comprendiendo? Sí, se va a comprender. Ahí, profe, me entró una duda en el escape, porque el escape le puso el palito como que estuviese conectado por cañería. ¿Ese no está como directo al ambiente?
Es que no se puede identificar, en este ejemplo que tenemos acá, no podemos identificarlo. Aquí se dibujó como si estuviera conectado a la cañería, pero no podemos identificarlo a priori solamente dándote el esquema de la válvula. ¿Ok? Ah, ya. ¿Ok? Vale, gracias. O sea, estaría bien si tú lo dibujas ahí con el accionamiento, con el escape conectado o el escape libre. No habría ningún problema como nomenclatura. Incluso con nomenclatura se aceptaría dibujarlo sin el triángulo, solamente las 3 conexiones. Acuérdense que aquí teníamos las conexiones por letra. ¿Qué norma era las conexiones por letra? DIN. La DIN. Y la por número, la ISO. Señores, dejamos esta sesión hasta acá. Que estén muy bien, que tengan un muy buen día y nos vemos. Ah, no nos vemos, mañana es feriado. Nos vemos el próximo jueves entonces. Chao, profe. Que Chao, estén bien, profe. ¿ah? Gracias. Profe, Dígame. para el proyecto que nosotros tenemos que hacer, tenemos que trabajar todo en norma DIN. Sí, trabajemos todo en norma DIN. Ningún problema. Ok, profe. Que estén bien, ¿ah? Chao. Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una consulta de taller? ¿De qué? ¿De taller empresarial? Déjame terminar la grabación entonces. Ya. Voy a terminar la reunión, voy a terminar la grabación.